¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza aquí nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas importantes que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de Parkinson, vamos a hablar de artritis y también de artrosis. Y una pregunta que es recurrente. ¿Se pueden partir los medicamentos? Empezamos de esta manera. Y llega la farmacéutica María de Los Ángeles Gallo. ¿Cómo te va, María? Hola, Tete, un placer estar con vos, bueno, como para siempre. mí también. Y hay una pregunta que hacía en la presentación, ¿no? Que uno escucha muchas veces. ¿Se pueden partir los medicamentos? Algunos comprimidos, ¿sí? sí, algunos comprimidos se pueden partir. Sí. ¿Qué son los comprimidos? A ver. Los comprimidos son formas farmacéuticas que están destinadas a ser administradas por vía oral. Sí. Algunos deben tragarse, tomarse enteros, otros pueden masticarse, otros hay que disolverlos en la boca, claro, en también, agua, sí. Exactamente. Otros se disuelven lentamente en la boca, otros se disuelven lentamente bajo la lengua. Sí. Pero todos los comprimidos primero tienen que liberar sus principios activos, ¿no? O sea, porque el comprimido tiene los principios activos y los excipientes. Claro, y está con una cubierta. Algunos sí, otros no. Entonces, primero se liberan y luego tienen que ser absorbidos. Sí. Y deben ser absorbidos en el lugar correcto para que el efecto sea el deseado. Sí. Entonces, se pueden partir, realmente se pueden partir los que están ranurados. O sea, eso nos indica Esos que se pueden... tienen la ranura en el medio. Exacto. Entonces, hay algunos que tienen la ranura en el medio, sí. Hay otras que tienen dos ranuras. Claro, en forma vertical también. Sí, tal cual. Hay otros que son alargaditos y tienen tres ranuras. Esos comprimidos podemos partirlos y podemos tomarlos confiadamente. Tenemos que saber que tenemos que partirlos medios exactos y tomarlos, o sea, para no perder dosis, sobre todo. Claro, porque la dosis recetada es la justa. Claro, Sí. Exactamente. Sí. Entonces, y hay medicamentos que tienen un pequeño margen terapéutico, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Y algunos no se pueden partir. Porque a veces hay también esa opinión de, bueno, no estoy tan mal, entonces no voy a tomar un medicamento entero, o a lo mejor también hay gente y mucha gente que tiene la sensación, y no la sensación, sino la realidad, de que son medicamentos que después tienen algún trastorno, ¿no? En la panza, en el estómago, o sea, dice, son muy fuertes. Exacto. Hay medicamentos que, bueno, en realidad es la droga que a veces nos hace un poquito mal a nivel gástrico, digamos, ¿no? Porque los medicamentos se disuelven en el estómago. Sí. Eso es muy interesante, sí. O sea, los medicamentos en general se disuelven en el estómago. Es donde liberan a veces los principios activos. Sí. Pero hay medicamentos que no se pueden disolver en el estómago. Sí. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Una puede ser que el pH del estómago, o sea, el pH ácido del estómago... ¿No es suficiente? No, dañe el principio activo. O sea, dañe el principio activo y entonces lo degrade. O también puede ser que ese principio activo irrite la mucosa del estómago. Entonces, esos comprimidos tienen una cubierta que se llama gastroresistente. Es como que blinda el comprimido para que pase por el estómago y se disuelva directamente en el intestino. Mirá vos qué curioso. Sí, se llama cubierta gastroresistente o una cubierta entérica. Claro. Y esos comprimidos evidentemente no pueden partirse. Pero si los parto, van a empezar a disolverse en el estómago. Claro. Ahora, también hablamos de medicamentos o de comprimidos que tienen una acción larga o retardada. ¿Qué pasa ahí? Claro, sí, son comprimidos que están formulados de una forma especial donde se van a ir disolviendo
poquito a poco. Ah, por eso. Exactamente. Entonces tienen un tiempo mayor que otro tipo de comprimido. Exactamente. O sea, hay una concentración mucho más estable a nivel sistémico y entonces estos tampoco deben partirse porque estas cubiertas van a hacer que justamente el principio activo se vaya liberando de a poco. ¿Sí? Estos son los que nosotros llamamos comprimidos de acción prolongada, de liberación sostenida, de acción retardada, y son los que figuran en las cajitas como AP, XR, OCAS. ¿Esas siglas significan eso? Exactamente, sí, la acción sostenida. Claro. Antes había unos que se llamaban oros, neo, o sea, se pueden llamar de distintas formas. Lo importante es no partir los medicamentos cuando no nos dice el médico, el farmacéutico. No nos da la indicación. Exactamente. Ahora, hay también comprimidos que son sublinguales. Sí, ¿Y eso cómo es el proceso? ¿Va directamente? Tal cual, efectivamente como lo decís. O sea, se disuelven bajo la lengua y el lecho abajo de la lengua está muy vascularizado. Entonces, el principio activo es absorbido por los capilares y va directamente a la circulación sistémica. Son mucho más rápidos y la verdad que son comprimidos que a veces se necesitan por problemas cardiológicos o para el dolor. Más urgentes a lo mejor para solucionar. Sí. Impresionante, ¿no? Como la evolución de todo lo que ha sido la investigación y los distintos tipos, ¿no? de comprimidos. Ahora, hay gente que tiene problemas de deglución. Viste que dice, no puedo tomar este comprimido porque es muy grande, me atoro, no puedo. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué se es verdad. Ahí? O sea, hay muchas personas que tienen problemas de deglución. O sea, la deglución es el paso justamente de la boca de algún alimento, algún comprimido, de la boca al estómago. Y hay personas que tienen problemas. Entonces, bueno, estas personas habrá que recomendarles formas farmacéuticas líquidas o comprimidos que se puedan disolver en agua. Eso es interesante que también el paciente se lo diga al profesional. Mire, no me dé comprimidos, porque aparte hasta sienten que se les quedan como atravesados, ¿viste? Exactamente, se tocan acá en el pecho, es verdad. Y sí, es importantísimo lo que decís, porque es importante que se lo diga. Porque si no, uno puede llegar a partir, a triturar un medicamento y por más que tenga problemas de deglución, es importante que no parta el comprimido, que no se puede partir. Por eso es importantísimo el consejo. Una cosa, María, interesante también. A veces cuando hay algún medicamento de uso de los adultos, se piensa que si hay un chico que necesita, como es un chico, se parte por la mitad y entonces con eso ya está, ¿no? Es verdad. Tampoco es así. Tampoco, porque hay medicamentos que son para adultos, hay medicamentos que son para chicos, pero nada mejor que preguntar al farmacéutico o al médico si lo pueden hacer. Nos has dado una muy buena clase, ¿eh? Gracias, María. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Dos palabras que suelen generar un poco de confusión. Sí. Porque no se sabe de qué está hablando muchas veces la gente, si de artrosis o de artritis. Así que, ¿qué diferencia hay entre estas dos descripciones? Se cruzan. Se cruzan. Es más, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Mirá. Es decir, el producto final es el mismo, pero arranca de lugares distintos. Claro. En el caso de la artrosis, es un proceso que tiene que ver con el paso del tiempo. ¿No? Entonces, eso que recubre el hueso se va como limando, gastando a partir de actividades, ¿no? Hay toda una serie de, digamos, de sedentarismo, formas de trabajo, alimentación y demás. En cambio, en el caso de la artritis tenemos un tema diferente. Ahí tenemos una enfermedad
autoinmune. Es decir, nuestro propio organismo lo va provocando y va generando, digamos, los procesos por los cuales no se puede detener. ¿Qué es un proceso de inflamación? De inflamación, exactamente. Claro. Y en el caso de la artritis, hay una acumulación de líquido. También. Eso, es decir, ese líquido, digamos, se contamina, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos otro problema. Que es que no tenemos tratamiento. No hay. No hay tratamiento. No tenemos tratamiento. ¿Y para la artrosis lo que tenemos son... Sí, la artrosis tendría un tratamiento a partir del conocimiento que haga un individuo, es decir, digamos que ya dobló la curva de los 45, 50 años, ¿no? Que, es decir, puede proyectar, ¿no? Es decir, bueno, de acá a 20 años me puede llegar a pasar esto. Está bien. ¿No? Entonces, modifica hábitos. Modifica hábitos. Claro. Entonces, va generando en su, digamos, en su desarrollo todo aquello que lo puede perjudicar o lo puede ayudar. Perfecto. ¿No? Entonces, bueno, yo te interrumpí cuando estabas con el tema de la artritis, de ansiosa por preguntarte si había también tratamiento. La artritis, entonces, volvamos a la artritis. La artritis tiene este proceso que es autoinmune. Autoinmune. Es decir, no hay, digamos, una vez que el médico, a partir del diagnóstico, es decir, lo único que va a hacer es modificar de alguna manera un estilo de vida, ¿no? Si hay dolor, por ejemplo, claro, ¿no? Que eso puede haber. Se utilizan los analgésicos tradicionales, ¿no? El ibuprofeno, el paracetamol, es decir, son más bien paliativos. Es decir, ahora, ¿una artritis puede desembocar en una artrosis con el paso del tiempo? ¿O no tienen nada que ver? No. Es decir, digamos, si no hubiese del desgaste del... Digamos, nos tocamos las manos los dos cuando hablamos, porque claro, una de las manifestaciones es en las manos, por ejemplo. Hay como ejercicios, hay kinesiología, hay alimentación, también, ¿no? Es decir, las carnes rojas generalmente son nocivas en muchos aspectos, ¿no? Claro. Es decir, hoy en día esto se está viendo ya como algo que complica, ¿no? Y bueno, es decir, si uno empieza a retirar todo eso en su, digamos, en el paso del tiempo, es decir, va retardando. Y va a tener un alivio. Sí, y después, una vez que empieza, es decir, a suceder, bueno, caminar despacio, ¿no? Por ejemplo, y evitar el sedentarismo. Claro. Evitar el sedentarismo, porque, es decir, después cuando arrancamos, ¿no? ahí nos damos cuenta, ¿no? Está bien. Es decir, ¿y la artritis puede aparecer en gente más joven que la que...? Sí, no tiene edad. No tiene edad. No tiene edad. Es decir, no tiene que ver. Es decir, no es que va a suceder después de los 70 años. Claro. Le puede suceder a los 30. También. ¿No? Y ese es un proceso individual de cada uno, ¿no? Y bueno, es un... Por ejemplo, es una enfermedad que se puede manifestar en algún lugar del cuerpo y después puede ir también a otros lugares. Exactamente. La manifestación de la artritis. La artritis. Se va desarrollando y se va dispersando, ¿no? Perfecto. ¿No? Y bueno, es decir, también las terapias en ese momento emocionales, ¿no? Sí. Tienen mucho que ver, sí, claro. Porque es decir, es como que el individuo sí mismo va generando el proceso, claro. ¿No? Entonces, a medida que ese individuo va solucionando problemas internos, es decir, puede ir mejorando su también. Calidad de vida, ¿no? Y automáticamente eso no es que tienda a desaparecer, pero se atenúa. Se atenúa, lo cual es importantísimo. ¿Y la artrosis tiene tratamiento? Por el lado del dolor, cuando se produce, están los analgésicos. Están los analgésicos, los antiinflamatorios, tradicionales, es decir, ahí no hay ningún problema. Pero el artrosis es digamos, un proceso degenerativo que
apunta fundamentalmente a la calidad, a la calidad de vida del individuo y a los hábitos. Los hábitos. A los hábitos. Es decir, nosotros tenemos una conducta, que va a potenciar eso. O lo va a detener automáticamente y decir, no vamos a tener problemas. Está bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Llega ahora el farmacéutico Jorge Lamberta y le preguntamos qué significa la adherencia a un tratamiento y cómo son los números en el mundo con referencia a este tema. La adherencia al tratamiento TT tiene que ver con la conducta del paciente, es decir, la decisión que adopta luego de recibir un tratamiento que tiene que ser cumplido por él y que en general, si tenemos en cuenta algunos países como los países desarrollados, la tasa de incumplimiento de esta adherencia a los tratamientos para continuar el uso de los fármacos y las características de lo que debe hacer el paciente para mantener su calidad de vida está en un 50%, es decir, que la mitad de los pacientes incumplen sus tratamientos. Y si hablamos de los países menos desarrollados, ese número es aún mayor. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae la falta de adherencia a los tratamientos? Las consecuencias TT de estos incumplimientos muchas veces trae consecuencias clínicas. Por ejemplo, por dar una característica, alrededor de 700.000 embarazos no deseados se producen en Estados Unidos por la falta de cumplimiento en la toma de los anticonceptivos. Hay personas que tienen agravamientos de las enfermedades, por ejemplo, pasan de una gastritis a una úlcera por no tratar la bacteria Helicobacter que se encuentra en el estómago, que tiene que hacer un tratamiento bastante prolongado. Lo mismo en las enfermedades psiquiátricas o psicológicas, donde la dosis de estos medicamentos, la consulta del paciente hacia el médico y la confianza con el mismo tienen que ser de un tratamiento frecuente. Bueno, muchas veces eso no se da y los pacientes entonces tienen pérdidas de sus tratamientos. ¿Por qué incumplen sus tratamientos los pacientes? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Los pacientes de TT muchas veces incumplen sus tratamientos por diferentes causas, pero básicamente tienen que ver, por ejemplo, con la relación paciente-médico. A veces el paciente no entiende bien lo que tiene que hacer, no se anima a preguntar, el médico le explica, pero la persona no comprende muy bien cómo tiene que hacer los tratamientos y termina perdiendo confianza y abandonándolo. Muchas veces también tiene que ver con el tipo de fármacos. Hay fármacos que actúan muy bien, pero con muchos efectos adversos. Y entonces las personas tienden a querer tomar alguna presentación del medicamento que sea por única vez, y en algunos casos no hay. Y bueno, termina creyendo que, como muchas veces la enfermedad es asintomática, no está enfermo porque no tiene síntomas. A veces también tiene que ver con la enfermedad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en enfermedades crónicas donde la medicación hay que tomarla todos los días durante mucho tiempo, algunos pacientes se cansan y finalmente van reduciendo por cuenta de ellos la dosis, cosa que está equivocado, pero terminan haciéndolo, y en algunos otros casos terminan tomando las dosis mal, o por ejemplo durante mucho tiempo, cuando en realidad no hacen otra consulta al médico para ver en qué estado se encuentran. Y como algún consejo farmacéutico, podemos decir que lo más importante de esto es la comunicación entre las personas, con su médico, con su familia, con otras personas que están con las mismas problemáticas. También podemos, como familia, controlar el número de comprimidos o de dosis que la persona tiene que tomar para ver si lo está haciendo correctamente. Estimular el desarrollo y el acompañamiento de la familia a la consulta médica, a la continuidad del tratamiento. Gracias, Jorge.
Bienvenida a la farmacéutica Rosana Buan, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de un tema sumamente importante también como es el Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Sí. Se produce porque las células, hay algunas células que dejan de producir dopamina, que es un transmisor químico. Esta disminución de la dopamina hace que haya una diferencia en cómo nos movemos, en el movimiento. Sobre todo se traduce en una diferencia en el movimiento. Entonces lo que ocurre es, bueno, se va a depositar una proteína en ciertas células que se llaman cuerpos de Lewy. Sí. Esa proteína se llama sinleucina, no importa el nombre, pero bueno, es algo que ocurre y que hace que disminuya la dopamina y de esa manera los movimientos se van a modificar. ¿Cuáles son estos movimientos que vamos a ver? Sí, que es lo que uno en general define observa, como cuando ve a alguien. Tiene Parkinson. Sí. Pero no siempre es así. El temblor puede ser de un solo lado, puede ser de la mano, puede ser de todo el costado, puede ocupar también la mandíbula, la boca. También hay como un enlentecimiento de los movimientos. Rigidez. Rigidez también, pero también el enlentecimiento, como que uno va a hacer el movimiento más lento. De todo. Rigidez. ¿Esto empieza en forma gradual, Rosana, todos estos síntomas? Hay una forma que es lo que se llama prodrómica, que uno no sabe lo que está pasando, que está diferente, no es el Parkinson definido, pero algo está ocurriendo. Bueno, sigamos entonces con todo lo que me ibas contando. Aparece el temblor. El temblor, también del movimiento lento, la rigidez muscular, que también existe, la rigidez muscular, y también la inestabilidad en el equilibrio. Se paran y no saben bien cómo arrancar. O, por ejemplo, cuando caminan, esto del movimiento lento, hacen pasitos cortitos, porque no pueden hacer movimientos más. También hay una diferencia en el habla, puede ser que empiecen a hablar más lento, más despacito. También una diferencia en la escritura. La persona con Parkinson puede ser que empiece a escribir grande y de repente se le hace más chiquita la letra. Como cuando empezás a escribir, ¿viste? Que pasa eso con los chicos a veces hasta que gradúan la letra. Hasta que gradúan la letra. Y también hay una cuestión con el tema de la rigidez muscular, que la cara de la persona con Parkinson es inexpresiva. Entonces no se sabe si está contento, si es que está triste, si es que está enojado. Pierden expresividad. Y también puede que haya una pérdida de olfato. Muchas veces en la forma prodrómica, o sea, al inicio, la persona pierde el olfato, pero recién van a tomar conciencia de esto cuando esté instalada la enfermedad. Claro, entiendo. Pero eso es como un comienzo. Y también lo del enlentecimiento. Sí, que están más lentos para todo, claro. La enfermedad generalmente ocurre a partir de los 60 años. O sea, más o menos. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ahí está. El diagnóstico es difícil porque no hay un gol estándar, no hay un análisis clínico que diga que, bueno, tiene esto, entonces tiene Parkinson. No, es la clínica, es la suma de todo esto, de la observación de todo esto, del temblor, de la bradicinesia, de la inestabilidad, del movimiento lento. Todo eso junto es lo que le va a decir al médico, bueno, esta persona tiene Parkinson. O sea, un neurólogo. Un neurólogo, sí. Es el especialista, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, hay ejercicios que les puede decir, por ejemplo, bueno, a ver, escriba. Entonces, cuando escribe, se va a dar cuenta. O, bueno, parece y camine. Entonces va a ir viendo. Cuando se repiten ciertas situaciones, bueno, puede ser que el diagnóstico sea el Parkinson. Cualquiera de estos signos que acabas de describir pueden ser los signos que aparecen en forma temprana. Sí. Cualquiera de ellos, Como para ir teniendo entonces una idea de que algo está pasando y a dónde concurrir. Ahora, vamos al tratamiento. ¿Existe el tratamiento? Bueno, existe el tratamiento. Como dijimos que es la consecuencia de no tener dopamina, lo que se hace es proveer de dopamina. Entonces, bueno, el tratamiento más común es la levodopa, carbidopa. Lo que pasa que, bueno, tiene que ir con carbidopa porque la dopamina tal cual no puede llegar, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, no llega. Entonces, la levodopa que sí pasa, atraviesa... La unión de los dos elementos. Entonces pasa la barrera y en el sistema nervioso central se transforma en dopamina, que es lo que nosotros necesitamos. Claro. Entonces, al administrar y al llegar la dopamina, ¿qué empieza a pasar en el paciente? No, lo que pasa es que, bueno, todos estos síntomas se van a ver disminuidos.
pero es irreductible. O sea, una vez que está instalado, no va a desaparecer. Claro. Gracias, Rosana. No, por favor, gracias Muchas a vos. gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llega el momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.